Feliz día para todos, feliz tarde, feliz noche. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que nos ve o de los que nos oye. Mi nombre es Ángel Monagas. Como siempre, les recuerdo, estamos en Instagram, en Twitter, ahora X, en TikTok, estamos como @Ángel Monagas y también estamos en los podcasts de Google, de Apple, de Spotify, de Spreaker.com. Ahí estamos nosotros y también estamos en Facebook. Tenemos allí una página Sin Censura TV y Caiga quien caiga. También son dos páginas que tenemos en Facebook. También está mi Facebook personal como Ángel Monaga. De todas esas formas, usted nos puede seguir. Les recuerdo a los que me quieran escribir a mi WhatsApp +1 561 379 5254. Bueno, hoy es 21 de febrero, miércoles y muy activa la política venezolana, pero hay algunas características. Hoy no voy a hablar de Venezuela fundamentalmente, hoy voy a hablar de Colombia y quería comentarles algo porque yo sigo observando una sinonimia entre Colombia, el presidente de Colombia y Venezuela. Lo que pasa es que los venezolanos o los líderes de Venezuela, los dirigentes, soslayan que hay asesoría de parte de grupos de inteligencia colombiana en este momento. En el pasado era la guerrilla, también asesoraba. Y recuérdese que Colombia tiene de presidente un guerrillero. Y eso, como me decía a mí un gran compañero, amigo, pues, de la vida que conocí, que fue guerrillero y murió siendo guerrillero, a pesar de que se democratizó, entre comillas. Pero ese espíritu de rebeldía se mantiene. Solamente que recuérdese que la guerrilla colombiana hoy en día opera comercialmente, tiene grupos económicos, narcotráfico, etcétera. Y eso no es, como dice uno, eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Reviso acá mis apuntes, algunas cosas bueno, volviendo al tema de Petro, me llama poderosamente la atención, sobre todo para la colonia colombiana. Es imposible que yo aborde el tema de Colombia en tan pocos minutos como los que tenemos en este programa, pero haremos el esfuerzo, ¿no? Por darle los elementos más importantes. ¿Cómo va el gobierno de Petro en Colombia? Fíjese que el mismo triunfo del señor Gustavo Petro fue polémico. Muchos incluso, muchos analistas aseguran que no fue, que no ganó. Y ustedes saben quién dirigió el proceso. Pero yo sí creo que el señor Petro fue muy inteligente, de verdad. Es lo que yo pienso y opino. Y de hecho, fíjense que el señor que llegó de segundo, pegadito, muy pegadito, por despreciar a ese sector de la oposición, lamentablemente, pues no se consolidó el triunfo en Colombia de algo distinto a Petro. ¿Cómo va el gobierno de Petro en Colombia? Bueno, parece estar enfrentando algunos desafíos. No, de último voy a tocar el tema de la corrupción por todos estos temas, por supuesto, muy brevemente. Saludos a todos los que nos siguen también en los canales de YouTube, Factores de Poder. Saludos a Patricia, Colina, la incorporación de Roberto, a todos, todos, a mi amigo eh, también que se habla los lunes, Humberto González. A todos saludos. Ayer, como siempre, ayer hicimos un video y como siempre los laboratorios no entendieron lo que yo dije, ¿no? Y cuando uno hace estos análisis,
uno sabe, yo no estoy en Venezuela y yo pude haber hecho como otros que no hablan, que no dicen que no están en Venezuela. Ahora, yo no tengo afán de líder ni de nada, pero sí nadie me puede quitar mi nacionalidad y mi pensamiento. Y les repito que yo no me fui de Venezuela porque yo quise, por turismo. Y ni me vine para Venezuela, ni me vine para Estados Unidos como se vinieron otros, los del interinato. Y cuando uno dice las cosas es porque cuando uno está afuera se entera realmente de cosas sobre nuestro país que allá no se oyen porque ustedes saben que los medios están controlados. El gobierno de Colombia, volviendo al tema, parece pues estar enfrentando algunos desafíos en este momento. Algunos sectores de la sociedad están preocupados por la posibilidad de una transición energética, a lo que el señor Petro ha hecho mucho énfasis, y la forma en que se están manejando algunas reformas en áreas como salud y trabajo. Sin embargo, el presidente Petro ha hecho una coalición buena en el Congreso y ha tenido algunos éxitos en el pasado reciente, como la aprobación de una reforma fiscal bien interesante, bien importante. Es importante, por supuesto, tener en cuenta que la perspectiva que yo tengo es un poco diferente a la de otros. Yo siempre le pongo una manera más llana de hablarle a la gente, porque a mí no me interesa que la gente sepa o crea que yo sé. A mí lo que me interesa es que la idea que uno transmite se entienda. El gobierno de Petro, pues, está en este momento en un punto de inflexión y solo el tiempo, por supuesto, dirá a medida que se desarrollen las cosas, habrá un mejor balance. Y hay que siempre seguir atentos a las noticias. Si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, recuérdense que Gustavo Petro es un personaje polémico en Colombia. Tenía experiencia política, además de que yo no estoy de acuerdo con eso de la manera tan fácil que le permiten a los ex guerrilleros incorporarse, pero entiendo que es una política en aras de, vamos a decir, ni siquiera pacificar, sino domar un poco los diablos sueltos, ¿no? Eh, Muchos creen que lo está haciendo bien Petro, otros creen, por supuesto, que lo está haciendo mal. Pero evidentemente que en algunas políticas, yo no voy a ser aquí ciego, hay algunos avances en políticas sociales, en políticas ambientales, la reforma agraria, la protección de los derechos de las comunidades indígenas, que algunos personajes también lo han manipulado. Y también ha enfrentado el señor Petro duras críticas por el manejo de la economía y la seguridad del país. No se ha logrado la pacificación, la guerrilla sigue haciendo desastres. eh, Además de eso, el narcotráfico tiene más poder, a mi juicio. La penetración a Venezuela, esa frontera que les sirve a ellos de aliviadero. Y pudiéramos decir que en algunos casos también hay como una percepción muy subjetiva de algunos puntos de vista sobre el gobierno de Petro. Eh, ¿cómo, cómo, o sea, pudiéramos preguntar, ¿ha mejorado Colombia con Petro? Yo creo que no. Yo creo que no, y lo vemos a nivel económico, porque al fin y al cabo es el hambre, es el bolsillo, es lo que gasta la gente, es la economía, como decía por allí una palabra, una frase que decía, es la economía estúpido. La economía sigue siendo un debate en Colombia, como lo es en muchos países. Ya en Venezuela no es debate, eso va palo abajo. Con ese modelo vamos al fracaso. Algunos en Colombia, sin embargo, dicen que la economía ha mejorado y que la pobreza ha disminuido, mientras que otros pues argumentan que el gobierno está demasiado preocupado en los cambios radicales y que la situación de inseguridad ha empeorado. Los ataques es muy difícil para el ejército colombiano, para las Fuerzas Armadas colombianas. Recuérdense que ya la policía tiene rango militar, gobernarse con los que hasta ayer fueron sus enemigos y no se arrepintieron muchos de la boca para afuera, así de sencillo. Eh,
Sin embargo, pues, ¿qué dicen las encuestas sobre Petro? La información recopilada sobre Petro en algunos casos, es decir, en algunos portales, en algunas informaciones, indican que, y está claro, que su popularidad ha disminuido en comparación con el año pasado. Y algunos hablan incluso de una aprobación del 26% y una desaprobación del 66%. Sin embargo, el apoyo a Petro sigue siendo pues significativo, importante. Algunos hablan de un 53,5. En cuanto a la imagen positiva de Petro. Claro, apenas tiene muy poco tiempo, un año es decir, para explorar completamente lo que está pasando. Las opiniones, pues, sobre el desempeño de Petro son diversos, eh, es mixta. El gobierno de Petro ha enfrentado, fíjese, vamos al tema de la corrupción, que creo que es lo que más ha afectado a Petro, sobre todo porque en Colombia, a pesar de lo que digan algunos, en Colombia todavía hay democracia y todavía las instituciones funcionan. Hay corrupción, pero funcionan, igual que en el caso de Argentina. En Venezuela eso desapareció, eso desapareció. Y vemos el caso de las marionetas en el Senado, 6 senadores de partidos independientes y opositores están involucrados en un caso de corrupción conocido como las marionetas. Este caso, por supuesto, amenaza las frágiles mayorías que se oponen a Petro en el Senado y podrían también, vamos a decir, detener o frenar las reformas, algunas reformas gubernamentales. El llamado ICBF y la corrupción. El presidente Petro ha denunciado que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está afectado por la corrupción, pero es que el primero que está afectado por la corrupción es Petro. Y entonces se habla de que se requiere una reforma del sistema general de participaciones para priorizar la inversión en la primera infancia. Disputas políticas, retórica confrontacional. Petro ha tenido un tono más dogmático y confrontacional, especialmente después de la prematura finalización de la coalición de gobierno. La captura de su hijo, Nicolás Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Eso fue un derechazo a la mandíbula. También, por supuesto, eso ha afectado la popularidad del presidente. Sobre todo que en algunos sectores se señala que el señor Petro fue financiado por el narcotráfico. Y eso es muy grave, mis queridos amigos. Eso es bastante, bastante grave. Incluso creo que una señora que fue esposa del hijo o mujer del hijo lo señaló con puntas, comas, pelos y señales. Y gracias a Dios que todavía los medios de comunicación en Colombia funcionan, lo han señalado también, el que fue embajador, la otra que fue secretario. O sea, el tema de la corrupción ha estado allí pegado a Petro y creo que al final la sociedad colombiana va a emitir un juicio sobre eso. Yo no puedo prever todavía, está muy, muy, muy pronto a hacerlo, pero les quería mostrar, fíjense ustedes, algunas publicaciones para que veamos. Aquí está el Heraldo de Colombia. El Heraldo de Colombia. Permítanme ustedes acá. eh, Ve, proceso de liberación de secuestrados del ELN empezó. Eso empieza, retrocede. Creo que se le ha dado mucho protagonismo a la guerrilla. Mucha importancia, incluso pudiéramos decir. El Congreso hará control político, aquí dice, por un lío de contratos con carro tanques. O sea, el tema el Heraldo es de Barranquilla, por supuesto. Eh, y comenzaron a repartir agua en La Guajira. En La Guajira siguen sin agua y con grandes problemas. En La Guajira colombiana y en la venezolana ni les cuento. Sigue por acá el Heraldo. CNE cita a Ricardo Roa versión libre por cuentas de campaña Petro.
el financiamiento. ¿De dónde vino ese financiamiento? El gobierno de Venezuela le metió la mano y por eso Petro ahora, a pesar de que llamó prácticamente dictador a Nicolás, corcovea allí un poco en algunas cosas, ¿no? En algunos juicios debió ser más contundente, más dura, más duro. Eh, Abren investigación a exgobernadores de La Guajira por irregularidades en país. Todo el mundo sabe lo que pasa en esa zona de Colombia. Poco se atreve a señalarlo, a decirlo. El espectador, y vamos a ver qué dice el espectador, fíjense ustedes, eh, el espectador traía una cosa aquí que no se diluya en politiquería este año crucial en el Congreso. Es decir, la politiquería sigue presente en el Congreso de Colombia. Eh, y además, fíjese que también en el Congreso y en en la propia postura del señor Petro, ha faltado, es decir, a la mujer de Petro recientemente la abucharon, a la esposa de Petro la abucharon en un acto, porque el lujo, la riqueza que ha mostrado esta familia, que supuestamente es la izquierda, por eso es que yo digo con ellos y con Maduro, ese es el socialismo que a mí me gusta, de esta izquierda latinoamericana, que yo no la critico porque la izquierda europea es así, pero el problema es que ellos llegaron sobre la base de la crítica de eso, sobre el resentimiento sobre eso. Vamos a buscarles aquí el The Economist, esto se los traduje de una vez al español. Gustavo Petro, el presidente de izquierda de Colombia, está tambaleándose. Y este es un periódico y portal muy serio y no precisamente vinculado, o sea, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Fíjese aquí lo que dice en el preámbulo, ¿no? Gustavo Petro suele llegar tarde. El primer presidente de Colombia, declaradamente de izquierda, se retrasó en votar por sí mismo en las elecciones presidenciales. Eso lo vimos del año pasado. Dejó su identificación en casa. El 24 de octubre continuó esa tradición aterrizando en China 8 meses después de haber declarado un viaje inminente. Se esperaba que Petro se sumara a una iniciativa de la Franja y Ruta del BRI, el deslucido derroche de infraestructura de Beijing. Sin embargo, logró llegar una semana después, porque parece que el hombre también le mete al trago, y el problema no es que le meta al trago, él parece que no tiene control. La revista Semana, por supuesto, mucho más dura la revista Semana. Hay casos aquí emblemáticos. Aquí está la polémica María Fernanda. Dice, el peor enemigo de Petro es Petro. El único que se está tumbando es él. Y el peor enemigo, yo coincido con María Fernanda Cabal, es Petro. Pese al rechazo popular, ahora el presidente Gustavo Petro dice que volvería a ganar las elecciones y no se sonroja y que dice que volvería a ganar. Quizá vuelva a ganar porque no he visto un liderazgo opositor que resalte. Está pasando un poco lo que está pasando en Venezuela, que el tema de Rocío San Miguel prácticamente ha cegado, ha quitado, ha desviado la atención en el tema de María Corina y su injusta inhabilitación. Cuidado con esas estrategias. Es decir, Petro es un hombre muy inteligente y Maduro no es muy inteligente, no es muy culto, pero es inteligente y está bien asesorado porque mandan los cubanos. Todavía los cubanos en Colombia no han podido agarrar fuerte. Están comenzando un proceso como lo hicieron en Venezuela. Desde estadio hasta en redes sociales, los colombianos muestran en distintos lugares su rechazo al señor Petro. Ingrid Betancourt a Gustavo Petro le hace un señalamiento sobre las elecciones. Las declaraciones de Petro, otra vez se escuchó el fuera Petro en el estadio de fútbol. Eso se ve en Venezuela. Lo que pasa es que los medios de comunicación no lo informa. Aquí está la encuesta que señala Datexco que Petro solo tiene el 26 de aprobación. Y aquí también está otra información que la vivimos recientemente. Paliza Gustavo Petro en todo el país. Perdió su candidato en Bogotá, en Barranquilla, también uno que él apoyaba,
Y aquí sigue diciendo, el The Economist está tambaleándose y es profundamente impopular. ¿Ve? Hay aquí, incluso con la muerte de la senadora Piedad, también hubo muchos comentarios, ¿no? El diario El Tiempo dice acá, eh, vamos a ver, Colombia se ha vuelto el seno de la joyería en Jambal. Verifiquen ustedes esta información a qué se refiere. A mí no me da tiempo comentarlo, pero lo que sí les puedo hablar de lo que está pasando a lo interno, a lo interno. No tiene que ver directamente con ese tema, sino son señales que se dan. El 74% de la contratación de presidencia hasta hoy ha sido directa y sabemos que los mayores casos de corrupción se dan cuando se dan aprobaciones de manera directa. Aprobación del presidente Petro, esto fue ahorita reciente, el 19 de febrero, está en 35%, desaprobación en 58%, lo dice Datexco. Y les voy a buscar aquí la información de la joyería Jambal. Mire, Colombia se ha vuelto el seno de la joyería en Jambal. De acuerdo con Janine Belmont, la presidenta ejecutiva de Jambal, que hace 9 años está en el cargo, Colombia juega un papel protagónico en el nuevo esquema de la compañía. Además, la ejecutiva busca posicionar el emprendimiento en América Latina. Es decir, fíjense, el caso del oro de Venezuela todo de manera ilegal, porque han sancionado, pero eso es mejor para Maduro, todo eso llega a Colombia. En Colombia hay muchas operaciones que tienen que ver, en este caso no, porque es un emprendimiento, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Que surgen las empresas serias, pero también hay otras empresas que van por debajo de la mesa. Es un poco lo que está pasando en Venezuela con la realización de eventos y espectáculos que están financiados por el narcotráfico. Es una manera de lavar y yo no culpo al artista porque él no tiene por qué tener esos controles, pero los representantes saben que eso está ocurriendo, saben que eso ha pasado. Eh, Seguimos acá. Bueno, estas son las noticias que yo les quería dar sobre Colombia. Eh, este es el caso de Venezuela. Sigue la migración. Bueno, la migración colombiana que sigue, la migración venezolana en América sigue siendo un tema de verdad de mucha preocupación. En lo de Piedad Córdoba se señala, esa muerte no la han aclarado. Algunos dicen que no fue muerte, otros dicen que fue otra cosa. Lo cierto es que hay información extraoficial de que la señora Piedad Córdoba estaba ligada al narcotráfico e iba a ser incluso deportada, extraditada a los Estados Unidos, como lo fue el hermano. O sea, alrededor de la señora Piedad Córdoba, a pesar de las alabanzas que diga Maduro, y por razones obvias, porque es que Maduro le ha dado una mina a todos los líderes latinoamericanos, y yo creo que también a Piedad Córdoba le dio su mina, no sé, no estoy, pero a todos les ha dado, igual que a muchas figuras de su partido. Entonces, como vemos, Colombia, lamentablemente, en este año, uno va a decir, por lo que venía sucediendo, uno pensaba que en Colombia iban a estar las cosas mejores, pero Petro no es estúpido. Fíjense que acaba de aprobar el señor Gustavo Petro que para los estudiantes universitarios venezolanos que están en Colombia no le van a cobrar la universidad. ¿Y saben por qué? Porque son más de 2 millones de venezolanos. Entonces, Petro allí lo que está es asegurando el voto venezolano por él para una eventual elección, referéndum, etcétera, lo que se presente. Está ganando votos. Eso lo hacen muchos presidentes en el mundo. Incluso pudiéramos decir que aquí hasta aquí en los Estados Unidos ocurre. Pero es para que vean ustedes que estamos en presencia de un hombre sumamente inteligente, pero que su soberbia, su dogmatismo, su carácter, estoy de acuerdo con la senadora María Fernanda Cabal, el peor enemigo de Petro es
Gustavo Petro. Mientras todo esto sucede, pues en Venezuela hay otros escenarios, pero operan, esto tiene que estar claro, operan juntos. Tanto los intereses del gobierno de Venezuela como los intereses de Gustavo Petro operan juntos y se ayudan y se defienden porque tienen intereses comunes. Y eso tiene que ver con operaciones ilegales que ocurren donde cada uno se coadyuva. De hecho, la guerrilla sigue operando libremente en ese territorio entre Colombia y Venezuela. Por eso hay muchos sectores de las Fuerzas Armadas colombianas que están molestos, amén de los sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas que también están molestos, señores. Quería hacer este programa de hoy sobre un poco la perspectiva, saludos a toda la colonia colombiana, bien participativa, bien formada. En Colombia la política es con P mayúscula. Hay un sector de clase media, una clase media bien solidificada, pero sigue habiendo, a pesar de lo que diga el señor Gustavo Petro y que tanto habló, yo creo que en un año de gestión de Petro no ha disminuido la gran miseria, las grandes desigualdades que hay en Colombia. Así que por ahora Petro se ha vuelto puro discurso, pura pose, pero hasta ahora los hechos no defienden su gestión. Esperamos que mejore, porque nosotros siempre aspiramos al bien y esperamos que cambie la situación en Colombia, porque evidentemente que todo lo que pasa en Colombia también se refleja en Venezuela y viceversa, ¿no? Lamentablemente también Colombia hereda un poco el malestar venezolano, como nosotros por muchísimos años también le servimos a Colombia de recipiente para todo ese malestar social. Que tengan ustedes un feliz día, señores, feliz noche, cualquiera sea la hora y el día en que ustedes nos ven. Las bendiciones del Padre Celestial y como siempre les digo, que la fuerza los acompañe. Hoy le damos las gracias a la gente del Hotel Nubo que nos prestó este salón para esta parte porque para hacer el programa de hoy. Eh, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por estar en sintonía de nosotros.